¿Qué tal? Me llamo Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el desafío ecológico de América Latina con otro notable invitado, Enrique Viale, abogado ambientalista directamente desde Buenos Aires. Enrique Viale, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto enorme estar con vos acá. El gusto es nuestro, Enrique. Leo tus palabras textualmente. Tú dices, nuestra riqueza de alguna forma genera nuestra propia pobreza. Para salir de eso, el plan que nos proponen es más de lo que nos trajo hasta aquí. Más megaminería, fracking, agronegocios. ¿No será el momento de repensar los modelos productivos? ¿No es la historia de América Latina y África una historia de saqueo y contaminación? Una cosa no va sin la otra. Estos modelos de desarrollo generan desigualdad social y territorios devastados. Hay que vencer esa creencia de que América Latina es exportadora de naturaleza como si fuera su destino. Enrique, ¿cuán grande es este desafío? Bueno, es enorme, ese gran desafío de nuestra región, ¿no? Un poco superar esa visión eldoradista que nos pusieron desde la época de la conquista, ¿no? El Dorado, esa ciudad llena de riquezas que en realidad no existía, ¿no? Que no estaba, pero que generaba que miles y millones de personas busquen y generó también en el humor y en el imaginario social que algo nos va a salvar, ¿no? Esa visión eldoradista. Romper eso y también romper lo que Maristela Svampa llama el consenso de los commodities, esa aceptación pasiva de que somos exportadores de naturaleza como si fuese un destino. Y en realidad es algo que nos impone la geopolítica mundial, que nos pone en esa división internacional de trabajo, y es la que provoca que seamos la región más desigual del planeta, ¿no? ¿Por qué no pensamos? A propósito de eso, tú lo dices con tus palabras de otra forma. Tú dices, lo que hacen unos pocos, lo pagamos todos con nuestros cuerpos y territorios. Tú dices, la naturaleza está explotada como nunca antes. Los mapas de la pobreza coinciden con la degradación ambiental. Es allí donde está entonces, como tú dices, la desigualdad. Bueno, que es muy sintomático, ¿no? Que uno superponga los mapas de las desigualdades, de las pobrezas de América Latina y coinciden con los mapas de mayor extracción de recursos naturales, de mayor contaminación, porque tiene que ver con eso, con un modelo económico que no nos deja despegar, ¿no? Y nosotros criticamos lo que es un consenso, decía recién, que siempre es muy difícil cuestionar consenso, ¿no? Porque los consensos incluyen izquierdas y derechas, incluyen distintos pensamientos. Nadie parece pudiera discutir que seamos sí o sí exportadores de naturaleza, ¿no? Que tengamos que ser los proveedores, que Argentina tenga 24 millones de hectáreas de soja transgénica, que se ve como un triunfo, cuando en realidad eso es lo que genera mayor expulsión del campo a las ciudades, los cordones de pobreza, mayor desigualdad, mayor también oligarquías, ¿no? Terratenientes, y no terratenientes también, porque el campo ha cambiado en eso, que obtengan los verdaderos beneficios de la explotación de nuestra naturaleza. Entonces, También, cuestionarlo siempre es difícil, Jorge, pero es fundamental para poder empezar a salir de la desigualdad que hay en nuestra región. también, digamos, elementos que se utilizan. Acá hay un dato que es Argentina tiene el récord de ser el mayor aplicador de glifosato por persona del mundo. ¿Cuánto sabemos entonces, Enrique, del daño que hizo? Y otra frase tuya, generar alimentos con veneno debería ser un escándalo y no pasa nada. Es que es impresionante eso, Jorge. Incluso la literatura mundial, las grandes novelas, etcétera, siempre incluyen, ¿no?, algún veneno. Y está en el poder del agronegocio, ¿no? Las grandes corporaciones, Monsanto, Syngenta, que le pueden echar un poco de veneno a nuestros alimentos y no haya un escándalo, ¿no? En Argentina
como contabas recién, 350 millones de litros de glifosato por año que terminan. Hay estudios de la Universidad Nacional de La Plata, una universidad muy prestigiosa de nuestro país, que habla que hay glifosato en las lluvias, en los ríos. El río Paraná tiene glifosato, que es el que desemboca en el estuario del río de la Plata, que provee de agua al 30% de la población de Argentina. Nuestros cuerpos tienen glifosato. Yo me hice un estudio, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, lejos de un campo de soja, y tengo glifosato en mi sangre y en mi orina. Es decir, en mi organismo hay glifosato que tiene características cancerígenas según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, y eso está naturalizado en nuestros alimentos, frutas, verduras, en nuestra agua hay veneno. Y miren el poder ganancioso que hicieron creer eso, hicieron creer otra cosa también, que la única agricultura posible es la de los transgénicos con uso de agroquímicos, que tiene en nuestro país recién aprobado hace 25 años. La agricultura tiene 10.000 años en la historia de la humanidad, pero ellos han instalado con mucha fuerza, con sus medios de comunicación, con su poder de fuego, con sus propios políticos, ¿no? Han instalado que la única agricultura posible es esa, que es una agricultura sin agricultores, porque expulsa mucha mano de obra, y una agricultura que no produce alimentos, produce commodities, forrajes para exportar, ¿no? Entonces tenemos problemas de alimentación en América Latina, de las zonas más fértiles del mundo, y eso es inaceptable, ¿no? Que haya millones de personas que no puedan comer en una región donde nace. Nosotros tenemos casos muy sintomáticos. En plena pampa húmeda de Argentina hay el corazón de la soja transgénica, hay localidades enteras, ciudades enteras que no producen alimentos. Cuando uno tiraría una semilla y sale, terminan comprando en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires, una locura, por una agricultura que expulsó, que aumenta, ¿no?, notablemente su frontera permanentemente sobre bosque nativo, sobre territorio campesino, sobre territorio indígena, que son los que verdaderamente producen alimentos, ¿no? Porque la agricultura... Tú has escrito un libro que se llama El colapso ecológico ya llegó, un libro que ha tenido gran aceptación, incluso en materia de ventas. Cuéntanos cuál es la esencia de lo que tú denuncias. Bueno, ese libro lo escribimos junto a la reconocidísima y querida amiga Maristela Svampa, ¿no?, la socióloga Maristela Svampa, que tiene un subtítulo, porque si no queda muy pesimista, se llama Una brújula para salir del mal desarrollo. Más de la mitad del libro, o casi la mitad del libro, está enfocado en buscar nuevas salidas. Nosotros estamos pensando en el pacto ecosocial del sur, que es una especie de nuestro Green New Deal. ¿Vieron eso Green New Deal que en Estados Unidos se habla tanto, ¿no?, de una salida en materia de pensar nuevos modelos productivos, etc. Y ese libro sí, va por la 5ª edición, es un libro que se ha vendido mucho, que hace una radiografía de lo que es América Latina o el mundo, ¿no?, en este modelo, incluso también el colapso climático relacionado con el calentamiento global, que solo 100 empresas, miren la desigualdad y la deuda ecológica, que eso me gustaría hablar también, solo 100 empresas producen el 70% de los gases de efecto invernadero. Es decir, solo 100 empresas, ¿no? Miren la dificultad. Bueno, eso en el libro está muy desarrollado, los modelos de agronegocio, de megaminería, de fracking, fractura hidráulica, ¿no?, que se usa en el caso para la explotación de petróleo en el yacimiento Vaca Muerta que está en la Patagonia Argentina. Es decir, toda una situación que demuestra con números, además muy concretos, que es un modelo, como dijimos anteriormente, de más desigualdad, ¿no? Tú dices que tienes una obsesión, quizás tienes más de una. River Plate es una, pero bueno, el equipo... No, pero por lo menos para la entrevista vamos a hablar de esta. Sí, por supuesto. La obsesión es hermanar la justicia social con la ambiental. Eso es clave, Jorge. Miren, para nosotros siempre ha sido una obsesión esa, muy, muy fuerte. No puede haber un ambientalismo que no vea lo social, ¿no? Un ambientalismo así seco, como que solo vea las especies conservacionistas solamente, y no puede haber las millones de personas que quedan excluidas, ¿no?, por los modelos económicos. Pero tampoco puede haber quienes se preocupan por lo social que no vean que la verdadera causa de la pobreza es la degradación ambiental y el acceso a la naturaleza, a los recursos. Hermandar una con otra es clave, para ambos lados, ¿eh? A los ambientalistas hay que decirles, señores, lo social es clave, no podemos pensar salidas ambientales que no tengan la cuestión social, pero también para aquellos que tienen una muy genuina preocupación progresista, de izquierda, etcétera,
que dicen, no, pero lo ambiental lo dejaremos para más adelante, porque, insisto, la culpa de las desigualdades en América Latina están relacionados con los modelos productivos que son concentrados, de grandes transnacionales, que producen expulsión del campo a las ciudades. América Latina es una de las partes, Jorge, de mayor gente que vive en ciudades, ¿no? El 72% en América Latina vivimos en ciudades. En Argentina es peor, el 92%. En Argentina el 92%. El promedio mundial es 54%. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con modelos, o sea, en América Latina tenemos las grandes ciudades que solo hay en Asia, ¿no? Como México, DF, San Pablo, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, de Bogotá, es decir, todo concentrado en Argentina, del 0,4% de nuestro territorio, tenemos el 30% de la población, que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Eso es insostenible de por sí, ¿no? Nosotros necesitamos recuperar la vuelta al campo, la vuelta a los cordones, generar cordones de alimentos, con acceso a la tierra, por supuesto, para generar alimentos en las medianas y pequeñas localidades. Todo eso se logra si uno discute los modelos productivos. La salida, como dijimos al principio, no puede hacer más de lo mismo, ¿no? Porque eso es interesante. En esto es interesante Petro, ¿no? Gustavo Petro, el candidato presidencial de Colombia, que tiene muy adentro estas cuestiones, ¿eh? Muy, muy adentro, como pocas veces. A nosotros nos entusiasma mucho sus discursos en ese sentido. Incluso pensó para la región la salida del petróleo, ¿no? Que es algo que va a pasar, Jorge. O sea, la salida del petróleo va a pasar, o lo hacemos de forma planificada, ordenada, con la gente adentro, o lo va a hacer el mercado de forma violenta, de un día para otro, con mucho dolor social. Entonces, América Latina tiene que empezar también a pensar esas regiones donde el petróleo ha sido base de crecimiento, esto está claro, el petróleo ha sido fundamental para el crecimiento de la sociedad mundial, pero ahora hay un límite, ¿no? Que es un límite planetario. Enrique, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Enrique Viale, un abogado ambientalista directamente desde Buenos Aires, sobre el desafío ecológico que tiene nuestra América Latina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Enrique Viale, abogado ambientalista directamente desde Buenos Aires, sobre el desafío ecológico de nuestra América Latina. Enrique, escuchando todo lo que tú nos has expuesto en los minutos anteriores, queda claro de que tú como abogado te has enfrentado a la justicia, a muchas de estas empresas, a estas grandes corporaciones. Y voy a poner un supuesto, ¿cuán comprada, si es que está comprada, la justicia para que todo esto continúe y nadie pueda revertir esta ocasión que, como tú dices muy bien, lo que hacen unos pocos lo pagamos todos con nuestros cuerpos y con nuestros territorios? Acá hay gato encerrado o nada encerrado, y es clarísimo que esta cancha está inclinada, no es un terreno parejo. Bueno, la justicia, que debería ser parte de la solución, termina siendo muchas veces parte del problema, ¿no? La justicia en distintas regiones de América Latina, no solo en Argentina, está muy relacionado con los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente, ¿no? Entonces uno, si quiere ir, por ejemplo, al San Juan minero de Argentina, que es una provincia argentina donde hay mucha minería, la verdad que la justicia está al servicio de los grandes capitales transnacionales mineros. Entonces se hace muy difícil y uno tiene que empezar. La creatividad que terminamos teniendo los abogados y abogadas ambientalistas de América Latina es muchísima, que muchas veces los abogados del norte no la tienen, porque tenemos que empezar a encontrar vericuetos y lugares para sortear lo que vos contabas recién en relación a la relación que tienen las grandes corporaciones, ¿no? Con la justicia. Entonces, vamos buscando, pero hay grandes triunfos. La mayoría de los triunfos judiciales que hacemos entre muchos y muchas están muy relacionados con movilizaciones en las calles.
Es decir, no hay una sin la otra. Un abogado ambientalista que crea que tiene una pluma mágica y que ha hecho el mejor argumento, la verdad que se engaña a sí mismo. Los grandes triunfos estuvieron siempre relacionados. Nosotros tuvimos en Chubut, por ejemplo, en Esquel, que es uno de los grandes hitos ambientales contra la minería transnacional. Ese triunfo de abogados ambientalistas locales está muy relacionado con la gente en las calles, ¿no? Siempre la gente en las calles es clave para reclamar sobre sus derechos, de forma pacífica, por supuesto, pero reclamando fuerte y firmemente. Así que la abogacía ambiental, que es comunitaria, ¿no? la que acompaña a las distintas comunidades, está relacionada con eso, con sus tiempos, con los tiempos también de asamblearios, muchas veces de las poblaciones. En toda América Latina se constituyen en asambleas policlasistas. Es realmente genial lo que pasa en América Latina para defender los territorios, y el abogado tiene que acompañar esos tiempos, no tiene que ser un iluminado, decir, no, ahora bueno, viene. Porque si uno hace una acción judicial antes, termina chocando contra las injusticias de la justicia, valga ese juego de palabras. Tiene que hacerlo en el momento justo. Así que eso para nosotros es fundamental, ¿no? Subordinados a las movilizaciones populares. En el caso de América Latina, y tú me corriges si estoy en lo cierto, es la región del mundo en donde los líderes ambientalistas son asesinados más que en otras partes, o una de las regiones del mundo en donde son más asesinados. En tu caso, como abogado, amenazas de muerte, dificultades, palos en la rueda para hacer tu trabajo, y en la Argentina se da el caso de líderes sociales y ambientalistas asesinados. América Latina es la región, vos lo dijiste muy bien, es la región con más líderes ambientales asesinados, uno cada 2 días. Es impresionante, casi 180 líderes y lideresas ambientales asesinados por proteger su territorio de alguna u otra manera. Colombia, México, Brasil, en ese orden, lideran lamentablemente. Colombia es impresionante, ¿no? El nivel de amenazas. Justamente estaba con una compañera de Colombia, Yusbelis, una jovencita de 21 años, no sabe lo que es una niña, Jorge, que vive en Puerto Wilches, en Colombia, que ha sido amenazada de muerte y se tuvo que ir a vivir a Francia. O sea, le acogieron en Francia con 21 años, ¿sabes lo que es? 21 años son unos niños, ¿no? Se tuvo que ir porque amenazada de muerte y la fueron a buscar y justo se había ido. O sea, una cosa muy dramática. Sería una nueva Berta Cáceres, ¿no? Que es como la hondureña referente de los asesinatos en América Latina por luchar contra la gran minería, las represas, etc. En Argentina no es tan dramática el tema de los asesinatos, por suerte, pero sí de las amenazas y las persecuciones judiciales. Lo que hay es un sistemático. Quienes defienden los territorios son, pero decenas de causas judiciales tienen, que actúan como una especie de espada de Damocles, ¿no? Un intento de disciplinamiento social con causas que no se cierran nunca y que siempre en el momento clave los llaman a declarar, y que para una persona común, piénsenlo, en un pueblo, etcétera, tener una causa judicial, penal, es algo muy dramático. Es gente que cree mucho, que son gente muy recta, que tener una causa judicial le pesa, que tiene que contratar un abogado, conseguirlo, si tiene dinero, si no tiene, conseguir a alguien que le dé una mano, que es muy injusto eso, y que duran décadas esas causas a propósito, ¿no? Nunca se cierran para tenerlo. Eso en Argentina es muy, muy común, lo que llamamos la persecución judicial o las persecuciones a los líderes sociales, y también hay, en relación con el agronegocio, algunos asesinados y asesinadas en el caso sobre todo el ensanchamiento de la frontera agropecuaria, ¿no? Esos límites, esa frontera que se va corriendo y donde hay pueblos campesinos indígenas que terminan siendo asesinados por alguien, pero no al nivel de dramatismo o el número que hay en Colombia, México. En el caso particular, he recibido amenazas de algún tipo. Prefiero yo no exponerlas tanto porque uno es un privilegiado, tiene acceso a los medios. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y no tengo el nivel de dramatismo que tiene alguien que vive en los territorios. Sí tenemos persecuciones de todo tipo, persecuciones mediáticas, en las redes sociales. Hay orquestadas campañas muy pagas, se nota en algunos casos por gobiernos y otros por empresas, donde nos persiguen, tratan de tergiversarnos, tratan de generar lo que ahora los jóvenes en América Latina por lo menos llaman la cancelación, ¿no? Tratan de cancelarnos, ¿no? De intentar generar como que no somos nosotros tratamos de dar esa batalla también en los medios, etcétera, pero por suerte no lo han logrado, por lo menos ahora, ¿no?
Pero sí es muy difícil ser abogado ambientalista. Abogado o abogada ambientalista en América Latina es muy difícil ganarse el dinero también para vivir de esto. Uno tiene que buscar porque el dinero está del otro lado. El dinero está del otro lado y en cantidades. Nosotros hemos hecho millonarios abogados y abogadas, siempre lo decimos en chiste, porque son los que contestan nuestras demandas o nuestras denuncias y sabemos, hay veces nos anotician de los jugosísimos honorarios que cobran, de millones de dólares, literalmente. Tú viajas por bastantes países de América Latina, numerosos países de América Latina. En general, el tema entonces del desafío ambiental que tú nos decías, por ejemplo, en el caso de la soja, tú lo mencionabas en la entrevista de Argentina, ¿qué panorama, cómo puedes sintetizar para una audiencia que nos ve fuera de América Latina, cuál es el panorama? No, bueno, el panorama es ese, ¿no? Monocultivo en distintas partes de la región. Bueno, en el cono sur, el tema de la soja es excluyente, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay y parte de Paraguay. Ese es lo que la propia Syngenta, que es la corporación más grande de agroquímico del mundo, incluso más grande que Monsanto, con mucho poder en la región, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Pone mucho dinero en los medios de comunicación. Tener esta entrevista en un medio de comunicación tradicional sería impensado, Jorge, por eso yo te admiro tanto desde hace tanto tiempo, ¿no? Y al medio, ¿no? Que nos deje decir esto libremente. Pero Syngenta lo llamó la República Unida de la Soja. O sea, así nos ven, ¿no? Nos ven como... pero esto lo puso en una revista institucional de ellos, ¿no? No que salió de forma... Sino que hay un famoso mapa, si alguien googlea, se anima a poner la República Unida de la Soja, lo va a ver. Ese es el tema excluyente en la región sur. Toda la zona cordillerana con la gran minería, ¿no? Es uno de los grandes desafíos. Y ahora con un nuevo desafío, esto para los países del norte, sé que nos ven en todas partes del mundo, el nuevo altar para el sacrificio de nuestros territorios, paradójicamente, el nuevo altar es la transición energética del norte global, porque se necesitan muchos minerales para que cada estadounidense tenga su Tesla propio, ¿no? Porque eso es el problema, que no estamos cambiando, transformando el sistema, sino que estamos generando, bueno, ahora necesitamos minerales para que construir un auto por persona en Europa o en Estados Unidos. Y con esa excusa, esa es la nueva excusa, Jorge, para la ampliación de la frontera minera, por ejemplo, con el litio, pero no solo con el litio, sino el cobre que se necesita para los cables, etc. Y es difícil contrarrestar incluso un discurso verde, como decía Eduardo Galeano. Compartir contigo, Enrique, una anécdota a propósito que tú hablas de producir un auto eléctrico para cada gente de Occidente. Tuve oportunidad de entrevistar a el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que le dieron el golpe, ¿tú te acuerdas? Dos cosas decía que se dio. Que el mayor pecado que él dice que cometió fue industrializar el litio. Dan el golpe un domingo, a la mañana siguiente, el lunes, las acciones de Tesla en la bolsa de Nueva York se dispararon. Increíble. Hay una relación directa entre el acceso a nuestros recursos y la disponibilidad de nuestros recursos en el norte global. Absolutamente, Jorge. Y recordá que también tuiteó al otro día más, ¿no? El dueño de Tesla, diciendo que el golpe, reconociendo que el golpe está relacionado con el litio, o sea, una contestación que hace, que está, ¿no? Que uno lo puede buscar. Es increíble cómo nos convierten en eso, y cualquiera que discuta va a tener un golpe de Estado o va a ser de alguna manera vilipendiado en los medios de comunicación hegemónicos. Es decir, cuestionar eso no es para nada sencillo, pero tenemos que salir incluso desde los progresismos, ¿no? Nosotros estamos hablando de un progresismo de segunda generación, que lo puede encarnar Boric, ¿no? En Chile, o Petro, como decíamos recién, en Colombia, donde la cuestión ambiental sí está bien adentro. Quizás los progresismos de primera generación, que fueron muy importantes para la justicia social, la cuestión ambiental siempre fue como una especie de punto ciego, no pudieron nunca terminar de entenderlo. Estamos contentos con esta nueva generación, que no tiene que ver con una cuestión de edad. Petro es una persona incluso mayor que yo, sino que Boric sí es muy joven, sino que tienen la cuestión ambiental como el feminismo. Tenemos mucho para aprender el ambientalismo del feminismo, que pudo transversalizar la lucha. Nosotros queremos discutir lo ambiental cuando discutimos economía, cuando discutimos el modelo productivo del país, no que nos dejen en un compartimiento estanco y digan, sí, y vamos a proteger el ambiente, que eso es lo que tratan muchas veces. Bueno, eso Petro y Boric lo tienen bastante adentro, ojalá que puedan, no es fácil cambiar un eje. Colombia, por ejemplo, el 45% de las exportaciones son de petróleo.
Sin embargo, Petro se animó a decir que quiere hacer una alianza en América Latina para empezar a salir todos juntos. Y eso es clave, Jorge, que sea desde toda América Latina, porque todos tenemos que pensar qué minerales necesitamos para qué, para nuestra industria, cómo industrializamos, cómo sustituimos importaciones. Nosotros no podemos cambiar el sistema energético para traer paneles ya generados en China o en otros países del mundo. Nosotros tenemos que buscar industrializar, sustituir, generar trabajo, cómo el trabajador petrolero se convierte en el nuevo trabajador de las energías renovables, que gane mucho dinero como gana un trabajador petrolero y que se multiplique, que haya pymes, pequeñas y medianas empresas que los provean. Es decir, por eso hablamos del Pacto Ecosocial del Sur, que lo pueden buscar, pactoecosocialdelsur.com, es una iniciativa de toda América Latina, desde organizaciones, pensadores, intelectuales, que estamos pensando una salida desde el sur y para el sur, porque muchas veces si no nos van a pensar la transición esta desde el norte, como quieren hacernos, ¿no? Entonces nos van a poner nuevamente en este rol de ser los proveedores de materia prima para el sobreconsumo del norte. ¿Vos sabías, Jorge, que si cada habitante del planeta consumiera como un estadounidense medio, se necesitarían 6 planetas? Es decir, que el sistema en sí mismo, como decía el queridísimo y tu compatriota Eduardo Galeano, el sistema en sí mismo es una farsa. Porque para que haya ese sobreconsumo necesitamos otros que no lleguen a lo mínimo, ¿no? Entonces, confrontar eso es clave, y esto es lo que junta lo que hablábamos antes, justicia social con justicia ecológica, que es la gran clave para la región. Enrique Viale, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo, Jorge, un gusto enorme haber hablado con vos.